Hola, bienvenidos y bienvenidas a Oye Ciencia, el video podcast de Desafía, la plataforma del Consorcio Ciencia e Innovación para el Futuro, un proyecto conformado por las universidades Mayor, de Atacama, Autónoma y Tarapacá. Hoy vamos a hablar de ingeniería, pero no de proyectos, cálculos, proyecciones o procesos, sino de cómo esta carrera, que suele ser en nuestro país una de las más masculinizadas de todas, hoy está cambiando la cara. A pesar de que solo el 28% de quienes ingresan a algunas de las ingenierías actualmente son mujeres, según datos de la Agrupación Chilena de Mujeres Ingenieras, cada vez se vuelve más común encontrarse en las facultades con estudiantes, profesoras o incluso autoridades que no sean hombres. Sin ir más lejos, acá estamos con una de ellas. Se trata de Elizabeth Núñez, doctora en Educación y directora hace 2 años de la carrera de Ingeniería Civil Informática en la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca. Muchas gracias, Elizabeth, por acompañarnos hoy en Oye Ciencia. Buenas tardes, un placer para mí también acompañarnos. Partamos hablando de tu camino. Tú eres venezolana, Sí, soy venezolana. Ingeniería en Venezuela. Sí, estudié Ingeniería en Computación en Venezuela. ¿Allá hay una realidad parecida o es distinta en términos de asignación o división, brecha de género? No, completamente distinta. Ajá. Por lo menos mi carrera, que es Ingeniería en Computación, se presentaba más del 50% de los estudiantes son mujeres. Vaya. Sí, incluso estudian también ciencias más duras como automatización de controles, electrónica, electricidad. Se presentaba el 50 o el 40% de estudiantes mujeres. De modo que en esta área por lo menos no es una preocupación la brecha de género, no existe allá tal brecha. No existe. Y no existe. ¿Puedes identificar en el, no sé si en el sistema educacional o en ciertas cosas del sistema educacional venezolano, cosas que en contraposición al chileno motiven más, por ejemplo, tanto a niñas y a niños o a jóvenes mujeres o jóvenes hombres a estudiar estas carreras? Porque acá se ha identificado que hay factores culturales incluso inconscientes, ¿no? Exacto. Muchas veces sesgos inconscientes que hacen que la motivación la sientan más, históricamente, digo tradicionalmente, los estudiantes hombres para entrar a estas carreras. Bueno, pienso que, como tú lo dices, ¿no? Viene desde la cultura, ¿ok? Desde que los padres allá en Venezuela sí nos apoyan con el estudio de la ingeniería. Es más, incluso nos exigen como mujer, mira, estudia ingeniería, nos apoyan si queremos estudiar electrónica, nos apoyan a que estemos a la vanguardia en las innovaciones. Yeah. Desde niña, pues no nos dicen que mira, tú como eres mujer tienes que aprender a cocinar, tienes que ser enfermera o ser educadora, no. Nos apoyan en cuanto a que nos desarrollemos en carreras que en otras partes son se estilan más que la estudien hombres. Ahora, ¿cuánto pesan ahí los ejemplos, los modelos de roles? En el sentido de si las figuras destacadas en estas áreas femeninas tienen visibilidad. Sí, exacto, sí tienen visibilidad. Por ejemplo, en la parte académica hay muchísimas mujeres ingenieras dando clase, impartiendo clase desde universidades públicas, universidades privadas, hay decanas, hay rectoras también dentro de las universidades. Y en ese sentido, Elizabeth, ¿qué te pareció? ¿Cómo fue tu llegada a nuestro país y el panorama que te encontraste en este aspecto? Bueno, cuando yo llegué, empecé a dar clase en ESUCOMED. Ya. Y después en INACA. En INACA tenía casi 40 horas, tenía secciones, como 8 secciones bueno, empecé primero virtual porque estaba en pandemia. Ya. Pero sí me preguntaba, bueno, ¿y las mujeres aquí? ¿Dónde están las mujeres? ¿Por qué no tenía secciones donde no había mujeres? Completamente en INACA le di clase a 3 mujeres nada más, en 2 años que tuve de carrera. Vaya. 4 semestres, secciones, 4, 5, 6, 7 secciones y en una sola materia le di clase a 4 mujeres, una sola materia, y era nocturno, o sea que era de vespertino, que estudiaban ingeniería en informática, perdón. Ajá. Pero de resto, nada.
¿Y qué respuestas te daban cuando tú preguntabas dónde están? Bueno, me decían que no, que era muy difícil que las mujeres estudiaran ingeniería. Entonces yo les preguntaba que por qué, y me comentaban que no eran buenas para la ciencia, que no eran buenas para las matemáticas. Exacto. Ya. Que uno de los prejuicios que generan estos sesgos. Que generan, ¿no?, estos sesgos, ¿no? Cuando entro en la autónoma, igual me pareció, o sea, más marcado, porque entro en el 2022, entré en abril, el 4 de abril empecé, 2 estudiantes en el primer año, y en toda la carrera 7 estudiantes. Vaya. Y 2 carreras, ingeniería civil informática e ingeniería informática. Yo decía, no puede ser que hayan tan poquitas mujeres, ¿no? Y empecé a preguntar también a las niñas que estaban. Sí, profe, es que sí, empezamos 4, 5, pero quedamos 2. Vaya. En todo, y a veces no quedaban ninguna en esa generación o en esa corte, mujeres que se retiraban, pues, porque no daban con las matemáticas. Entonces siempre han tenido eso, a pesar de que tengo chicas que son muy buenas, son ayudantes en matemáticas, pero siempre tienen como que esa perspectiva que no son buenas. ¿Y eso es algo que crees que sí, lo han incorporado? Que lo han incorporado. Incluso trabajamos dentro de la facultad en programas en STEM desde colegios, ¿no? Claro. Y yo les digo, no, pero es que no lo hagamos en cuarto medio, porque ya están saliendo. Exacto. Hagámoslo desde la básica. Desde allí es que tenemos que empezar a cambiar esa cultura, a través de actividades, que armen un robot, que programen, que hagan competencias en matemáticas, porque sí hay niñas que son buenas en matemáticas. Dentro de la facultad tenemos un proyecto que se llama Ingeniería 2030, donde hay diferentes ejes. Yo llevo el eje de género y liderazgo femenino. Ya. Tengo 2 años realizando una actividad que se llama el rol de la mujer en la ingeniería, donde vamos a colegios y llevamos conferencias de mujeres exitosas, de modelos positivos, ¿no? Que le hablen a las niñas de que sí se puede, que si sabemos de matemáticas, que si podemos resolver problemas, que si podemos a través de la tecnología resolver problemas complejos, ¿no? Incluso demostrándoles que dentro de esa diversidad, que cuando hay más diversidad de género, las soluciones son más innovadoras y más creativas cuando hay mujeres incorporadas. E incluso flexibles, que se pueden adaptar a una gama más amplia de usuarios en cuanto al uso de esas tecnologías. Y típicamente en esas actividades escolares, ¿tu público de qué edades? Las estudiantes que están desde básica hasta cuarto medio. Siempre les pido al colegio. En este caso fui al Marta Donoso el primer año, y este segundo año lo hicimos en la Escuela Manuel Montt de San Javier. Y siempre pido que sea variado, pues que estén desde séptimo hasta cuarto medio, ¿no? Y esta segunda vez están motivadas las niñas, se motivan, ¿no? Porque llevamos mujeres que son exitosas, que son investigadoras, que le hablan de los proyectos, incluso son mamás. Yo les hablo de que soy migrante, de que me vine, de que era exitosa en mi país, y aquí me propuse también a continuar con todos los éxitos y con todas esas ganas que tengo como mujer de estar también a la vanguardia, y ahí al lado, ¿por qué no compararme con un hombre en cuanto a las ciencias duras? ¿Y hay algo que se repita en tu conversación con estas estudiantes, una consulta, una inquietud que te manifiesten, que tú encuentres, identifiques ahí que hay algo en común? Sí, ellas siempre preguntan que cómo lo hacemos para las matemáticas, que cómo lo hacemos con esa lógica que debemos desarrollar, matemática, pues, que cómo aplicamos la matemática en la vida cotidiana, en todos los problemas que podemos resolver.
Bueno, te hablo en cuanto a las tecnologías, el Ajá. uso de las tecnologías, la parte de programación, que ellos nunca, incluso hasta los hombres nos dicen, ¿para qué me sirven las matemáticas para la programación? Yo le digo, es que es importante, las matemáticas, tú sumas, restas, multiplicas y tú tienes modelos matemáticos incluso para llevar tu vida cotidiana, tu vida diaria. Pues. Otra cosa que también preguntan las niñas, ¿no? Es que cómo siendo mamá, ¿ok? ¿Cómo distribuyo mi tiempo? ¿Cómo lo hacía para estudiar? Porque tengo hasta un doctorado. Y yo les comento, pues aquí lo que hay es que utilizar la matemática y planificarse. Yo me puedo ir a acostar un poco más tarde, pararme un poco más temprano, pero todo es planificarse y de que se puede, se puede. Incluso lo hago con mis estudiantes, ¿no? Porque muchas me llegan, no, directora, yo no puedo, no doy con esto, tengo un niño, y yo le digo, pero ¿tienes apoyo de tu mamá? Sí, me apoya, entonces ¿por qué no puedes? Yo no tenía apoyo. Mi mamá murió, yo me casé, mi hija estaba pequeña cuando mi mamá murió, igual yo hice mi maestría, hice un doctorado, salí embarazada cuando estaba haciendo el doctorado, tuve problemas con el embarazo, tuve que dejar un semestre, pero continué. ¿Ok? Entonces aquí lo que hay es que planificarse y tener la actitud que sí se puede. Ahora, existen también a propósito de eso, se han hecho observaciones respecto de la propia carrera académica, ¿no? Y de cómo los modelos con los cuales hemos trabajado tradicionalmente, cómo medimos, por ejemplo, el rendimiento de un académico y finalmente cómo se evalúa o académica, Claro. ¿cierto? Está sometido a ciertas mediciones que son inflexibles en términos, por ejemplo, de plazo, en términos de periodos pre y postnatales, y eso va desalentando también a las mujeres a avanzar en esta área. ¿Te parece así? Sí, bueno, me parece, ¿no? Es un sesgo que aún no incluso nosotras como mujeres no lo superamos, ¿no? Por lo menos, ¿qué le digo yo a mis estudiantes? Ustedes si se casan y tienen un hijo, la responsabilidad no es solamente de la mamá. Claro. La responsabilidad es compartida del papá. Yo por lo menos cuando estudiaba, mi esposo trabajaba de guardia, pero cuando él tenía sus días libres, él se tenía que encargar de los niños. Y en esos momentos yo me planificaba para hacer mis actividades, tanto académicas como recreativas también, porque también tenemos Sí, claro. ese momento para nosotras como tal, ¿no? Entonces, como académica, también se lo digo a mis colegas, ustedes se tienen que planificar, no pueden tomar toda la responsabilidad. No es incluso hay unas que dicen, no, si ya yo tengo un hijo, ya yo me tengo que dedicar a mi hijo. Sí, te tienes que dedicar a tu hijo, pero también te tienes que dedicar a ti, porque si tú estudiaste una carrera, te tienes que desarrollar. Claro. Porque tarde o temprano tu hijo igual se va a desarrollar, se va a ir, y ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo te vas a sentir tú como profesional y personalmente también, ¿no? Entonces también hay muchas que me dicen, no, pero es que yo no tuve un hijo para tenerlo en una guardería, ¿no? Pero es que tú tienes que compartir también, ¿no? Claro, si tú vas a trabajar para pagar una guardería, entonces quédate en tu casa. Pero si tú puedes, no, los niños no se afectan pues por estar en el colegio y después estar en una guardería, no. Son actividades recreacionales que también se le pueden buscar a los niños, ¿no? Que es un sesgo también que tienen Sí, claro. muchas mujeres. Sí, bueno, de hecho es algo que se ha incluso estudiado, entiendo, globalmente, ¿no? Lo que hablábamos de los prejuicios que muchas veces inconscientemente incluso vienen desde los propios educadores y educadoras. Exacto. Incluso respecto de cómo se aproximan estamos hablando incluso en preescolares, niñas y niños, y hacen una diferencia, como decía, muchas veces inconsciente respecto de qué, ni siquiera tareas, qué juegos le alienta a unos y a otros, ¿no? Exacto. Por lo menos yo hice mi posgrado en telemática. Ya. ¿No? Y hacía prácticas que tenía que montar cableado, y mis compañeros me decían, no, pero es que tú no te puedes montar allí, ¿por qué no me puedo montar? Yo tengo piernas, puedo subir una escalera, me puedo poner en el andamio, puedo hacerlo, pues. No, sí, tienes razón, sí puedes. O sea, claro. Ellos después, o sea, era como que me querían cuidar, pero a la vez decían, no, sí se puede, pues. Entonces, es como que diferente, ¿no? Porque aquí he visto que los mismos estudiantes le dicen, no, a las mujeres, no, pero es que déjamelo programar a mí porque yo sé más que tú.
en eso, ¿no? Entonces, eso es lo que yo trato de incluso de hablar con los estudiantes, ¿no? Ustedes tienen que, aquí todos estudian lo mismo. Aquí todos son capaces de hacer todas las actividades, así que si uno va a programar, el otro arma el circuito, pero todos tienen que trabajar, tanto mujeres como hombres, y en todos los grupos deben ser diversos, o sea, deben haber mujeres y deben haber hombres. Y en otras áreas, cuando se aborda el problema de la brecha de género, entendiendo, por cierto, de que una menor brecha hace un mejor empresa, ambiente de trabajo, claro, institución de educación, lo que sea, ¿no? Se discute la posibilidad, o incluso en ciertas áreas como la política, por ejemplo, se han introducido cuotas de género como una manera de avanzar más rápido en estas metas. ¿Tú estás de acuerdo con las cuotas en esto? Sí estoy de acuerdo. Yeah. Sí estoy de acuerdo porque, por ejemplo, nosotros postulamos a muchos concursos, ¿no? Tanto internos de la universidad como del gobierno regional, por ejemplo, ¿no? Y ellos siempre le dan una cuota, están como que obligando, vamos a decirlo así, a tener un mayor puntaje cuando tienen una equidad. A 50% hombre, 50% mujer. Si la mujer es directora o es directora alterna, tienen un puntaje diferente. Porque siempre, incluso con eso, con la posibilidad de obtener mayor puntaje, hay hombres que se niegan, pues. No, pero que si la idea es mía, porque y yo soy hombre, yo tengo más experiencia, yo lo puedo hacer mejor, porque tiene que ser directora una mujer, ¿no? Entonces echan como que a un lado lo que es también el conocimiento, la experiencia, las habilidades que puede tener una mujer. Entonces sí estoy de acuerdo en hacerlo, pues, pero así equitativo, 50 y 50. Elizabeth, mencionamos al principio que tú hace 2 años eres directora de la carrera de Ingeniería Civil e Informática en la Universidad Autónoma de Talca. ¿Sientes en ese sentido, en tu propia carrera, en el ejemplo que tú das, en las charlas que haces con estudiantes escolares, sientes la responsabilidad de estar mostrando un camino, de estar abriendo camino incluso? Sí, me siento responsable en cuanto de ser un buen modelo un modelo positivo para las estudiantes, ¿no? Tanto mujeres como hombres, ¿no? Pero sí, más que todo para las niñas, ¿no? Para que claro, ellas vean que si hay una directora que puede ser mujer, porque si yo puedo, ellas también pueden, que es lo que siempre le digo, ¿no? Trato de adaptarme, de ser flexible, accesible con ellos, ¿no? Claro, siempre en mi puesto de directora, ¿no? Pero sí me siento responsable de su formación. Y en eso te sientes acompañada, ¿compartes esa inquietud y ese sentido de responsabilidad? Sí, lo comparto con mi grupo de gestión de la carrera. Ajá. E incluso tengo apoyo también de la decanatura, ¿no? Siempre Perfecto. Me apoyan en esas actividades. Yo hago talleres de robótica para niñas. Mira, qué ¿okay? Talleres de programación, de aplicaciones móviles para niñas, ¿no? Incluso me aumentó la matrícula. Cuando yo llegué, como te comenté, habían 7 estudiantes. Ahorita tenemos 28. Yeah. Porque este año, en esta corte 2024, ingresaron 18 estudiantes. Y la corte pasada solo ingresaron 6 y quedaron 3. Yeah. Esta corte nos hemos mantenido. Entonces ahora en total tenemos, entraron 18 y tenemos 32 mujeres. Ajá. De 7 que habían cuando yo entré a la carrera. Ahora, cuando hablamos de la importancia de reducir y ojalá eliminar la brecha de género, por ejemplo, en carreras como esta y en caminos como este, hablamos un poco de igualar, ¿no? De que no sea tema. Exacto. En el fondo. Sin embargo, uno podría también pensar que hay diferencias deseables, ¿no? Que hay aportes que hace una mujer ingeniera en comparación a un hombre ingeniero en determinado contexto. ¿Tú lo observas así también? Sí lo observo, ¿no? Por lo menos nosotros hacemos competencias. ¿Ya? Ellos arman un carrito que lo fabrican con impresión 3D, ¿no? Y en los grupos donde hay mujeres,
ese diseño es más lindo. Así es. Sí, el diseño es más lindo, tiene mejor acabado, los auticos están como que es más limpio lo que es la implantación, Ya. ¿no? En cuanto a la gestión de proyectos, también es más organizada cuando la mujer es el Produ o es el Scrum Master, hay como que una mayor organización. Sí, es importante esa diversidad, ¿no? Nosotros como mujeres le damos como que una creatividad, pensamos que como que un poco más en lo que es la adaptación al público en general, pues, Claro. a la diversidad que hay de usuarios. Elizabeth Núñez, directora de la carrera de Ingeniería Civil Informática de la Universidad Autónoma de Talca, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a ustedes. Esto fue Oye Ciencia, el video podcast de Desafía, la plataforma del Consorcio Ciencia e Innovación para el Futuro, un proyecto conformado por las universidades Mayor de Atacama, Autónoma y Tarapacá. Nos vemos en una próxima oportunidad.